A mis queridos hermanos y hermanas, niños, en nombre del Señor, esta mañana, dando gracias, ¿cierto? Porque una vez más podemos juntarnos al sistema que tenemos y poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Y así que muy agradecido esta mañana porque Dios ha sido grande con nosotros, lo ha protegido. Y que vamos a pedir la dirección del Señor, para que el Señor, ¿no es cierto?, se goce con nuestras oraciones, alabanza, que Él sea el principal, ¿cierto?, esta mañana en nuestros corazones. Oremos al Señor. Amado Padre, Señor mi Dios Todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra, Padre amado. Esta mañana te alabo, Señor, tu nombre poderoso y eterno, porque tú mereces, Señor, la honra, la gloria y la alabanza, amado Padre. En esta hora, Señor, pedimos la dirección de este servicio, Padre Santo, que tú seas, Señor, dirigente desde el principio a fin, Padre amado. Que tú seas, Señor, con cada hermano que va a participar, ya sea en las oraciones, en que está la alabanza, Señor, el director que va a predicar, Padre Santo, seas tú con nosotros, y cada hermano que va a participar, Señor, en este servicio, seas tú bendiciéndolo, Padre amado. Señor, saca de nuestros pensamientos esta mañana toda cosa, preocupación, Padre Santo, que nada puede entorpecer, Señor, la adoración, la alabanza esta mañana, Señor. Sea, Señor, tú sacando lejos todas estas cosas, Señor, y que tú seas el principal en cada uno de nosotros, Señor, para que te goces con tu pueblo, con tus hijos esta mañana, Padre. Señor, todos te dejamos en tu presencia, Señor, que por hermanos, Señor, que nos puedan conectar por alguna razón osa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo ruego, Señor, que lo puedan hacer, Padre Santo, dale tú la sabiduría, la inteligencia, Señor, para poder aprender el sistema, Señor, que sabemos que no es tan fácil, Padre Santo. Pero, Señor, te pedimos en tu nombre poderoso, Señor, porque para ti, Señor, no hay nada imposible, Padre amado. Por eso en esta hora, Señor, te ruego por mis hermanos que no lo puedan hacer. Y aquellos hermanos, Señor, que están pasando en la tribulación en esta mañana, también te ruego en tu presencia, Padre, que tú seas liberando, amado Señor, mi Dios Todopoderoso. Gracias esta mañana, Señor, porque lo podemos dirigir a un Dios vivo, Señor, un Dios que vive para siempre, Padre amado, y escucha nuestras oraciones, escucha nuestras alabanzas, Señor, y te damos gracias por ello, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir a nuestra hermana Delfina, ¿cierto? Que lo ayude una alabanza al Señor. Hermana Delfina. Amén. Amén, mis hermanos, les saludo a cada uno en el amor del Señor. Vamos a empezar alabando y glorificando el nombre del Señor con un himno que dice así. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, ayúdame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Amén.
Amén. Gracias, hermana Delfina. A través de la alabanza, sí, le hemos hecho una muy buena pregunta al Señor, ¿ya? ¿Qué puede, ¿no es cierto?, entrar en su santuario, Señor, ¿cierto? Que el Señor los ayude, ¿no es cierto?, a poder estar en la respuesta que me manda el Señor, pues, ¿ya? Así que gracias, hermana Delfina. Ahora le vamos a dar la oportunidad de nuestro pastor para que lo pueda saludar a través de este sistema, ¿no es cierto?, de Zoom. Y, pastor, bienvenido. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarle a cada uno de ustedes y darles la bienvenida a este culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Estamos conectados todos, me parece, todos somos de casa, pero ¿no es cierto? Qué bueno poder verles, poder escucharles, tal vez incluso poder leerles. Y aprovechemos, como siempre les digo, este culto de adoración, para que todo lo que hagamos dentro de este culto sea para glorificarlo a Él, ¿no es cierto? Ya sea cantar las alabanzas, adorar a Dios a través de la alabanza, a través de la oración, también adoremos a nuestro Señor, a través, ¿no es cierto?, de poder agradecer, a través de pedir, ¿no es cierto?, entregar nuestras necesidades a Dios, ya sea a través de recepcionar la palabra del Señor. Todo, ¿no es cierto?, sea para la gloria del Señor, que podamos honrarle a Él en cada cosa, ¿no es cierto? Lo que hagamos hoy día sea pensando en que esto es para el Señor. Así que, mis hermanos, aprovechemos este tiempo de estar en comunión con el Señor, pero también estar en comunión nosotros juntos como hermanos, ¿no es cierto?, hijos de un mismo Padre. Hermanos, a la vez yo quiero darle algunos avisos. Quiero primeramente recordarles las actividades que nosotros tenemos dentro de la iglesia, ¿ya? Primeramente recordarles que nosotros estamos teniendo los cultos de oración los días martes a las 8 de la noche, ¿ya? Así que dispongamos ese tiempo. Como iglesia necesitamos orar, necesitamos de la oración de los unos por los otros y necesitamos estar en la presencia del Señor. Así que les invito, ¿no es cierto?, a que podamos conectarnos. Ya no están, no debiese, ¿no es cierto?, haber tantos problemas, porque simplemente debemos, ¿no es cierto?, acudir al celular para poder estar presentes. Además, ¿no es cierto?, tenemos los cultos de los estudios bíblicos los días jueves, mis hermanos. Aprovechemos esta instancia de aprender de la palabra del Señor, ¿no es cierto? No es lo mismo una predicación que un estudio, mis hermanos. ¿Ya? En la predicación el Señor nos habla en nuestra vida y en el estudio también, pero el estudio está enfocado en profundizar, ¿no es cierto?, las diferentes temáticas de la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, si queremos aprender de la Biblia, si queremos ser cristianos maduros, debemos también aprender bien de la palabra del Señor. Tenemos, ¿no es cierto?, la instancia de los días domingos, que es, ¿no es cierto?, la escuela dominical para los niños que estamos trabajando, mis hermanos. Estemos orando por los niños, estemos orando también por los jóvenes, que ahí estamos en conversaciones para el tema de ya juntarnos bien. Y también tenemos este culto de adoración, ¿ya? Para que estemos pendientes de estas actividades. Ahora también quiero contarles, mis hermanos, que nosotros como directorio de la iglesia hemos decidido y estamos desarrollando la forma de poder empezar a tener cultos presenciales, ¿ya, mis hermanos? Esto, lo que decidimos es que vamos a empezar, ¿no es cierto?, con una prueba de culto presencial para ver cómo lo hacemos desde el domingo 3 de octubre, ¿ya? Y este tiempo va a ser un tiempo de preparación para luego poder juntarnos. Esta forma de hacer cultos que vamos a tener va a ser dividiendo a la iglesia en dos grupos, ¿no es cierto? Un grupo va a ir un domingo y el siguiente grupo va a ir el otro domingo a la iglesia. Ya vamos a desarrollar cómo dividimos bien ese grupo, pero la idea es que nosotros además vamos a implementar la forma de poder transmitir los cultos, para que el grupo que no esté, ¿no es cierto?, ese domingo en la iglesia, pueda también estar viendo
el culto mediante internet, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, para que todos los hermanos que están lejos también puedan participar con nosotros, a pesar de que estemos yendo a la iglesia. Ya, mis hermanos, así que va a ser una prueba de un mes, ¿ya? ¿Por qué es una prueba? Porque dentro de esto tenemos que cumplir todas las normas sanitarias, ¿ya? Debemos dar el ejemplo como iglesia y portarnos bien, ¿ya? Si lo hacemos bien, claramente esto va a seguir. Si lo hacemos más o menos, vamos a tener que mejorar para seguir, pero si lo hacemos mal, como es una prueba, entonces los cultos presenciales quedan hasta ahí, ¿ya? Así que, mis hermanos, vamos a ir desarrollando esto para luego en octubre, ¿no es cierto?, poder ya vernos las caras presencialmente, al menos los que podamos, de esta forma, hasta que, ¿no es cierto?, el Señor nos permita juntarnos de una forma más normal a como lo teníamos antes. La idea, ¿no es cierto?, es que siempre tengamos ahora la oportunidad de transmitir los cultos también, haya o no haya pandemia. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estas son las indicaciones. Estemos orando por esto para que todo salga de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga, disfrutemos de este culto de adoración y les saludo a todos los hermanos que han ido llegando. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Estaba leyendo en un salmo que dice que el rey se gozaba en su poder, se gozaba en su salvación, ya porque lo había, el Señor, ¿no es cierto?, lo había salvado de su enemigo, y da alabanza al Señor por de lo que ha hecho el Señor con él, ya. Y nosotros también esta mañana, el Señor ha hecho muchas cosas en nuestra vida, en nosotros, ¿no es cierto?, y sabemos que estamos agradecidos del Señor. Y en este momento vaya a tener una periodo, ¿no es cierto?, de gratitudes y que tenga la gracia al Señor, lo puede hacer esta mañana. Así que nuestro pastor le pido la ayuda del Señor, pastor. ¿Alguna gratitud, hermano? Levanten la mano si hay alguna gratitud, mis hermanos. Mi hermano Julián ha levantado la mano. Hermano Julián. Hermanos, buenos días. Les saludo en el amor del Señor. Quiero dar las gracias por las oraciones, por mí, porque, bueno, mi mamita había comunicado a la iglesia que yo tuve un pequeño accidente acá en la parcela, me resbalé y justo me machuqué el pie que está enfermo. Tengo una esguince. Es muy doloroso, pero bueno, gracias al Señor, gracias a las oraciones de la iglesia he podido estar mejor. Ya me estoy recuperando. Tengo un moretón todavía, pero bueno, eso es parte de. Así que le doy las gracias por la salud y por orar por mí y que el Señor me pueda bendecir todos los días de mi vida. Yo muy alegre de escuchar también al pastor, de poder llegar a la iglesia, que es un anhelo mío. Amén. Volver a mis hermanos que años que no he estado con ellos. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano Julián. ¿Hay otra manita levantada por ahí dando gracias al Señor? ¿Alguien más, mis hermanos? Mi hermana Erika. No se le escucha a mi hermana, tiene el micrófono conectado, pero no se le escucha. Ahí sí. Sí, no tenía con audífono, pastor. Les decía que le daba gracias a Dios porque he sido una hija muy bendecida de parte de Dios y día a día le agradezco a mi Dios por tener misericordia y llenarme de bendición, de poder tener un hogar, de poder tener una familia, de poder el Señor cada día bendecirnos más. Ayer Douglas estaba
muy nervioso, tenía un examen muy difícil, más difícil que el de la tesis, para poder seguir estudiando, y eran 60 preguntas, respondió 30 y tantas, que me dijo, mamá, parece que no va a dar, no va a ir bien, pero estuvimos orando y entregándoselo al Señor, y anoche me llamó feliz que le dieron la respuesta, pasó el examen y está muy contento. Así que yo le doy gracias al Señor por eso, porque el Señor va bendiciéndoles cada día, a pesar de que muchas veces nosotros somos ingratos como hijos del Señor, y el Señor nos ha ido guardando, diciendo a mis hijos, los 3 también, mis 2 nietos. Esta semana tuvimos a Lucas prácticamente la semana entera casi. Así que yo le doy gracias al Señor por todas esas bendiciones que el Señor me ha ido regalando. El Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Amén. Gracias, hermana Erika, que Dios le bendiga por su gratitud del Señor que está con usted y con nosotros también. Pues. ¿Hay otra manita levantada? Sí, la hermana Leslie tiene la mano levantada. ¿No se escucha? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿No? Sí, ya. Quería darle gracias al Señor por la escuela dominical, porque los niños están participando, porque comprenden la historia, aunque son sencillas. Le doy gracias al Señor por eso, y también porque hoy me siento mucho mejor. Ayer pasé un día bien enferma, con mucha alergia, y le doy gracias al Señor porque hoy día me siento bien, porque el Pastor Rodrigo oró también por mí, y hoy me siento mucho mejor. Así que le doy gracias al Señor por eso. Gracias, hermana Lele. Muchas bendiciones. Estamos contentos nosotros por los niños que están asistiendo a la escuela dominical. ¿Hay otra mano levantada? Dando gracias al Señor. ¿Hay más, mis hermanos? ¿No? Me parece que no, mi hermano Rosanel. Ya. Le voy a pedir a nuestra hermana Rosana Rodríguez, ¿cierto? Que, El hermano Omar, pastor. Sí, ahora levanta la mano mi hermano Omar. amén. Ya. Aló. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, mi hermana. Bueno, hermano, los saludo en el amor del Señor. Hace rato que no me podía conectar, pero le quiero dar gracias al Señor porque Él ha sido bueno, misericordioso. Y le doy gracias al Señor porque he estado, bueno, de mis dolencias mucho mejor. Los doctores todavía no me encuentran lo que tengo, pero le doy gracias al Señor porque ahora no he tenido dolores. Y los dolores eran muy fuertes. Y me estaban con puras pastillas nomás para los dolores. Ninguna pastilla me decía nada, así que me dieron una bien fuerte. Pero antes de ayer me la tomé y después no he tomado, pero yo le pedí al Señor que Él hiciera la sanidad, porque como Él siempre, yo he tenido mucha sanidad del Señor. El Señor ha tenido harta misericordia conmigo y le doy gracias al Señor porque hoy día amanecí ayer, anduve bien, hoy día igual y no he tomado la pastilla. Así que le doy gracias al Señor por eso. Y me han mandado de doctor en doctor, ahora tengo que ir a otro porque los otros doctores no me encuentran nada, todos los exámenes buenos, no me encuentran nada. Entonces, yo le doy gracias al Señor por eso, también le doy gracias a mi Señor porque Él ha sido bueno conmigo y el problema de mi cabeza ha achicado, apenas queda un poquito como una lenteja. Entonces, por eso le doy gracias al Señor, porque yo sé que el Señor siempre ha obrado en mis enfermedades. Y le doy gracias al Señor por eso. Y mis dolores eran tan grandes que no tenía que ir a trabajar, iba a trabajar, pero el Señor me daba la fuerza, así que llegaba a la casa y a la cama a abrigarme, a descansar. Pero, como les digo, de ayer hasta hoy día no he sentido nada y no he tomado nada. Yo sé que el Señor va a orar en mi cuerpo igual.
Pues le doy gracias al Señor y le doy gracias a mis hermanos que ellos también estaban orando por mí. Es que el Señor, para el Señor nomás sea la honra y para mí su misericordia como siempre. Amén. Eso es el resto. Gracias, hermana Soledad, porque a pesar de todo, ¿cierto? Dice que en todo da gracias al Señor. Gracias, hermana Soledad. Bendiciones. ¿Hay más mano levantada? Ya, si no es así, ¿sí? No, nadie más, mis hermanos. Ya. Le vamos a pedir a nuestra hermana Rosana Rodríguez, que se encuentra en Serena, está más cerquita ahora, para que dé una oración de gratitud por la que hemos hecho esta mañana. Hermana Rosana. ¿No se encuentra conectada mi hermano? ¿La se encuentra? No. Ya. Entonces le vamos a pedir a nuestra hermana Eva, que Dios la bendiga. Soberano Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora te alabamos, te glorificamos, Señor, porque eres digno de toda honra y gloria. Padre amado, en esta hora, Señor, presento, Señor, las gratitudes, Señor, que tienen mis hermanos, Señor, mi hermano Julián, mi hermana Erika, mi hermana Leide. Señor, gracias, Padre mío, por mi hermana Soledad, Señor, por cada uno de ellos, porque en cada uno usted se ha manifestado grandemente, Señor, porque somos sus hijos, Padre amado. Aumentanos la fe a cada uno cada día más, Señor. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros estamos agradecidos, pero es hermoso poder también, Señor, saber, Padre amado, que mis hermanos personalmente estamos agradecidos y nos gozamos por las bendiciones que usted le da a cada uno, también por los problemas, dificultades, porque sabemos que es el momento en que estamos orando los unos por los otros y usted se manifiesta, Padre amado. Gracias por su grande poder y su grande misericordia que usted tiene para con nosotros. Ayúdanos, Señor. Sabemos que usted es el auxilio, Señor. Padre amado, el socorro, Señor. Gracias porque es un Dios confiable, mi Cristo amado. Y gracias, Padre, porque tu misericordia es grande cada día, Señor, cada minuto que pasa, Señor. Padre amado, podemos loarte y darte gracias, Señor, porque sé que usted está cuidando de cada uno de nosotros. Bendice cada hogar representado y bendiga a mis hermanas que han entregado su gratitud, mis hermanos, Señor, han entregado su gratitud a usted por lo que usted está haciendo y por lo que usted hará, Padre Santo. Le damos gracias, usted levantará a los enfermos pronto, Señor, le veremos sanos, Señor, esa es nuestra fe y nuestra confianza, pero danos fuerza, fortaleza y paciencia, porque usted, Señor, obra, Señor, misericordia, Señor, en el tiempo suyo. Por eso te alabamos, te glorificamos y te honramos, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos y cada uno que está representado en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermana Eva. Que se la bendiga. Ya voy a nuestra hermana Delfina que lo cante una alabanza más, por favor. Amén, mi hermano. Vamos a cantar una alabanza que dice, Cristo, mi vida transformó. Cristo mi vida transformó, y hoy quiere saludarte con la paz del Señor. Cristo mi vida transformó, y hoy quiere saludarte con la paz del Señor. Si tú me amas, mírame a los ojos, dame una sonrisa y tiéndeme tu mano. Si tú me amas, mírame a los ojos, dame una sonrisa y tiéndeme tu mano. Amén. Vamos a tener 3 peticiones en esta mañana. Ya viene nuestro pastor, ¿no es cierto? Nos puede orar por las peticiones que vamos a hacer. Vamos a poner a nuestra hermana Soledad y que oremos por ella, ¿no es cierto? Por su restauración de su salud. Y si hay 2 peticiones más, la vamos a ingresar. ¿Alguna petición? Más?
¿Alguna petición, mis hermanos? ¿Alguien más? Mi hermana Lucy. Bueno, los saludo en el nombre del Señor. Le siempre pidiéndole por mi cuñado que ya el lunes le toca el examen más difícil que le van a hacer, difícil y doloroso, porque tienen que sacarle un pedacito en una biopsia. Pedí por él para que le salga bien todos sus exámenes y de aquí hasta el lunes el Señor haga su obra y no tenga nada. Yo les pido siempre por él porque me ha tocado muy, muy difícil en todo, en parte de salud, pero contenta con el Señor porque el Señor ya le ha sanado la parte de su garganta. Así es que pidiéndole siempre la oración por él y por mi hermana, porque ella está muy delicada de salud también, pero es ella que tiene que hacerla fuerte para poder a él, porque él no da en Santiago, siente miedo, no sé, pero ella es la que tiene que por ser la fuerte para él en estos momentos. Así que también les pido por ella y por su salud también, porque ella también está delicada y no puede hacer nada por ella, porque primero tiene que ver todo lo del esposo en estos momentos. Les pido por Bueno. él. Gracias, hermana. La hermana Claudia también tiene la mano levantada. Tiene que... Ahí sí. Hermano, bueno, quisiera pedir oración en realidad por mi esposo, porque él me contaba que había sentido un dolor muy grande en la cabeza. Y bueno, él tuvo una operación tremenda y son secuelas también, ¿no es cierto? Esto es hace muchos años. Pero que estemos orando por él para que él esté tranquilo, él es muy inquieto, y que el Señor le dé la tranquilidad, la paz y que tenga que restaurar todo lo que sea en su cabecita, si algo no está bien, ¿ya? Así que esa es mi petición. Y hermana, está orando por Raúl. Pastor, entonces, bueno, ahora por las peticiones de cierto que ya he hecho esta mañana por sanidad. Pastor, que Dios le bendiga. Hermanos, vamos a orar. Señor, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque podemos acudir a usted, porque usted es nuestro Dios todopoderoso, eterno y maravilloso, Señor, quien desde la creación, desde el principio, aún antes, Señor, de la formación de todo, Señor, usted había pensado en nosotros, Señor, nos había mirado, Señor, nos había seleccionado, Padre mío, nos había, Señor, escogido, Señor, para sus bondades, para su misericordia, para su amor, Padre mío, para su dirección, Señor, y ayuda. En esta hora, Padre mío, es que necesitamos, Señor, de usted. Necesitamos, bendito Dios, de su presencia, de su espíritu, Señor, de su poder de sanidad, Padre mío, de la obra, Señor, sobrenatural que usted puede hacer a través, Señor, de su espíritu, Señor, en sus hijos. Yo le pido, Señor, por las diferentes, Señor, peticiones que se han dado, todas son de sanidad, Padre mío. Así que usted, Padre mío, responda en sanidad en el nombre de Jesucristo. Usted conoce, Señor, a mi hermana, Padre mío, conoce a mi hermana Soledad, a mi hermana Lucy, su petición, a mi padre, Señor, su petición también a través de mi madre, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted haga la obra, Señor. Toque, Señor, esas partes del cuerpo. Toque, Señor, ese sistema, Señor. Ese sistema, Padre mío, de cada uno, Señor, que ha sido el afectado, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que usted haga la obra, Señor, y que podamos, Señor, ver, Señor, con claridad, podamos ver a través de su espíritu, Señor, cómo usted obra, Señor, y reconocer que usted es Dios
Todopoderoso. Así que, Padre, le pedimos que en este momento los cuerpos que han sido afectados, Señor, ya sea de estos hermanos, Señor, que se han nombrado, y aún de aquellos, Padre Santo, que están enfermos y que no lo han dicho, Señor, sean tocados en el nombre de Jesucristo. Padre mío, y haga la obra todopoderosa, Señor, que hemos visto a lo largo del tiempo y de la historia, Señor, porque usted desde siempre se ha manifestado, porque usted no cambia, Señor, es el mismo ayer, hoy y para siempre, Padre mío, el alfa y el omega, el principio y el fin. Es un Dios maravilloso y poderoso. A usted entregamos todas, Señor, estas peticiones, Señor, de enfermedad, y le damos gracias por las sanidades que va a hacer. Y Padre mío, si hubiese otra petición de otra índole, Señor, sea usted, Padre Santo, también tomándole en cuenta, haciéndose cargo y respondiendo, Padre mío. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hacer una alabanza, ¿no es cierto?, que está de parte de nuestra hermana Delfina. La Delfina, que el Señor la bendiga. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a tener este periodo de alabanza para glorificar y honrar el nombre del Señor. En esta mañana le doy gracias al Señor primeramente porque Él me ha favorecido con esta poder cantar estas alabanzas, primeramente para la gloria del Señor y también para usted. Quisiera cantar, este es un himno muy maravilloso, hermoso, a mí siempre me gustó este himno, lo he escuchado en otras iglesias también, y se llama Grandiosa es la puesta del sol. En el nombre del Señor, vamos a cantar este himno más maravilloso. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla de aurora que vi, maravilla en que mi alma resulta hoy. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén, mis hermanos. Vamos a seguir alabando y glorificando el nombre del Señor con una alabanza que también es maravillosa. Dice, caminando voy para Canaán. Así dice esta alabanza. Caminando voy para Canaán, caminando voy para Canaán, caminando voy para Canaán. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Si usted no va, yo le invito a ir. Si usted no va, yo le invito a ir. Si usted no va, yo le invito a ir. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán.
Al venir Jesús, yo me voy con él. Al venir Jesús, yo me voy con él. Al venir Jesús, yo me voy con él. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Al venir Jesús, yo me voy con él. Al venir Jesús, yo me voy con él. Al venir Jesús, yo me voy con él. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Y vamos a cantar una más, que es la número 19. Dice, hay cosas que... Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre en carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender por qué me amó a mí y me salvó de vergüenzas mil. Pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre en carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Padre Celestial, bendito Señor, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te doy gracias, Señor, porque usted es un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Cristo. Gracias, Padre, por todo lo que usted, Señor, ha hecho en mi vida, Cristo amado. Le doy gracias por estas instancias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque puedo alabarle a usted, Señor, un Dios vivo. Amén. Y también dar la glorificación a su nombre, Señor. En esta hora, Padre Celestial, estamos ante su presencia, Señor, para escuchar su palabra, Dios Padre Todopoderoso, porque su palabra, Señor, es viva, es eficaz, Señor. Su palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, Señor. Su palabra, Señor, es lo más maravilloso que un hijo suyo puede tener, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Señor, le pedimos que usted abra, Señor, nuestro corazón, que usted abra nuestra mente, Señor, para que así, Señor, su palabra se quede en nuestra memoria, en nuestro corazón, Papito Santo. Gracias le damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana Delfina. Pastor, que Dios la bendiga. Gracias, mi hermano Rosamel. Gracias, mi hermana Delfina. Qué maravilloso es poder adorar al Señor a través de las alabanzas,
a través de este tiempo, ¿no es cierto?, de culto, de servicio al Señor. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, es poder saber que estamos en la presencia del Señor. ¿Saben, mis hermanos? Cuando nosotros tenemos, cuando somos pequeños, nosotros vamos siendo formados. Quiero introducir un poco con esto la predicación de hoy día. Y cuando nosotros vamos siendo formados, hay ciertas personas que van marcando nuestra formación, ¿ya? Debiese muchas veces ser primero nuestros padres, ¿no es cierto? Los primeros quienes van marcando nuestra formación. Y esta formación la van marcando a través de la enseñanza, ¿ya? Y cuando nosotros pensamos en esto, nosotros podemos mirar hacia atrás y poder ver diferentes personas que nos han marcado la vida, ¿ya? Personas que nos han marcado con respecto a quienes somos, ¿no es cierto? Nos han dado un ejemplo, ya sea en palabra y en acción, y nosotros lo hemos tomado como referencia. Y podemos decir que mucho de lo que somos hoy día, bueno o malo, es a causa de quienes nos han formado. Y les cuento esto porque la Biblia como tal, ¿no es cierto?, debiese ser aquella que nos forme a nosotros. Y no simplemente desde niño, aunque eso es lo ideal, sino que en el momento en el que nosotros nos acercamos al Señor y queremos aprender de Él, ¿no es cierto?, la palabra del Señor es la que nos debiese formar. Y dentro de todas las cosas que nosotros hemos conversado, ya sea liderazgos de la iglesia, una de las cosas que siempre me habían estado pidiendo es que tuviésemos un tiempo de poder hablar acerca de las doctrinas bíblicas, ¿ya? Y de las doctrinas también que nosotros como bautistas tenemos. Y esto, mis hermanos, es lo que vamos a empezar a hacer por un tiempo, ¿ya? La idea, mis hermanos, es que nosotros, al ser formados por la palabra del Señor, por estas doctrinas, empecemos realmente a saber quiénes somos. La semana pasada yo les hablaba un poco de algunos puntos que tenían que ver con nuestra identidad. Entonces, ¿quién nos da nuestra identidad? Es el Señor, pero a través de su palabra, así nosotros nos vamos dando cuenta de esto. Y si nosotros ahora que somos la mayoría adultos o aquellos que se están formando, ¿no es cierto?, esa formación y este resultado que nosotros tenemos es a raíz de esta formación que nosotros hemos ido teniendo. Es por eso, mis hermanos, que muchas veces, si usted en algún momento ha sacado alguna profesión, usted va a buscar en su carnet, ¿no es cierto? Y cuando uno va a sacar un carnet, le escriben en su carnet la profesión que usted tiene, como parte de su identidad. ¿Por qué? Porque esa es parte de su formación, para que ustedes sepan, si alguno tiene alguna profesión, ha sacado alguna profesión y ha sacado un carnet nuevo, le va a salir escrito. Mi esposa, por ejemplo, tiene escrito ahí diseñadora. Y, ¿no es cierto?, si alguno tuviese alguna carnet, ¿no es cierto?, alguna profesión, le va a salir porque es parte de esta formación. Ahora, ¿yo por qué les cuento esto? Porque cuando nosotros empezamos a hablar de las doctrinas, la palabra doctrina, lo primero que significa, o lo primero que tenemos que saber que significa es enseñanza. Simplemente eso. Cuando hablamos de decimos, ¿usted conoce las doctrinas bíblicas? A veces nos quedamos como un poco para adentro, un poco inseguros, porque usar la palabra doctrina es como si fuera algo muy grande. Pero en realidad las doctrinas son las enseñanzas bíblicas, y hay doctrinas y enseñanzas fundamentales, y vamos a empezar a hablar de estas, claramente, ya sea en las predicaciones, y también van a ser tocadas también los estudios bíblicos, ¿ya? Mis hermanos, mis hermanas, lo que yo quiero decirles es que dentro de las predicaciones, cuando alguien enseña a predicar, existen diferentes objetivos, ¿ya? Esta es una pequeña introducción. Hay diferentes objetivos, por ejemplo, objetivo evangelístico cuando uno predica, objetivos éticos, objetivos, ¿no es cierto?, de consagración al Señor, objetivos pastorales, pero también existen objetivos doctrinales. Y uno puede tener predicaciones que apuntan a que nosotros
conozcamos acerca de las verdades bíblicas. Lo hacemos, por ejemplo, cuando empieza septiembre. Empezamos a hablar de la Biblia y empezamos a hablar de las verdades bíblicas, pero hoy día vamos a empezar para entender también quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad, y recordemos que nuestro énfasis este año está siendo en la niñez y la adolescencia. Entonces, ¿cómo nosotros, sabiendo quiénes somos con nuestra identidad, podemos transmitirla también a las nuevas generaciones? Así que, mis hermanos, yo quiero que podamos buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 3, y vamos a leer un solo versículo, que es el versículo 15. Y este versículo 15, mis hermanos, para poder contextualizar lo que vamos a leer, Génesis 3, capítulo 15, Génesis capítulo 3, versículo 15, este versículo es una profecía, ¿no es cierto?, escrito en este libro, que habla de la parte principal que a nosotros nos da nuestra identidad. Dios dijo algo y a través del tiempo lo cumplió. Y dice así, Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bendita sea la palabra del Señor. Voy a leerla nuevamente para que ustedes escuchen bien. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Mis hermanos, para que entendamos lo que acabamos de leer, yo les tengo que explicar que esta es una de las consecuencias, y justo, ¿no es cierto?, los niños estaban viendo un poco de las consecuencias del pecado, ¿no es cierto?, de Adán y Eva. Pero esta es la consecuencia que tiene la serpiente en el relato de Adán y Eva, ¿ya?, de la creación, donde la serpiente, ¿no es cierto?, induce a Eva a comer de este fruto prohibido, y luego Eva induce a Adán a comer, pero los tres personajes tienen diferentes consecuencias, castigos de parte del Señor. Y uno de los castigos del Señor a la serpiente obviamente era que se arrastrara, pero el siguiente castigo es un castigo, mis hermanos, que es una profecía. Es Dios hablándole a la serpiente cuando dice, y te pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está diciendo a la serpiente que la serpiente tendrá enemistad entre ella y la mujer. Dice, y la simiente tuya, que es la simiente de la serpiente, y la simiente, ¿no es cierto?, de la serpiente tendrá enemistad con la simiente de la mujer. Dice, y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está queriendo decir este texto, mis hermanos, que la serpiente, ¿no es cierto?, va a estar en enemistad con la mujer. ¿Por qué con la mujer? La mujer en este caso representa la descendencia. ¿Ya? La mujer es quien da a luz. Entonces representa de alguna forma las personas que vendrán. Por eso la enemistad será entre ti y la mujer, dice, y entre tu simiente, que es la descendencia, y la simiente suya. Entonces la descendencia de la mujer y la ascendencia de la serpiente tendrán enemistad. ¿Y a qué se refiere esto? Esto lo vamos a ver, ¿no es cierto?, con otro versículo que nos explica mejor. Se va a ver enemistad en esta simiente. Dice, y esta herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, la descendencia de esta mujer herirá en la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le herirá en el calcañar, le morderá el talón. Que es lo que nosotros debemos ver qué significa. ¿Y quién nos explica muy bien este texto? Lo explica muy bien el libro de Efesios 2, del 1 hasta el 10. Y se los voy a leer para que entendamos a qué se refiere esta profecía, que a nosotros nos debiese hablar de nuestra identidad. Efesios 2, del 1 al 10 dice,
Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Bendita sea la palabra del Señor. Pareciera que hubiese leído mucho, pero este texto nos dice cosas muy claras que nos pueden explicar esta profecía de Génesis. Cuando la profecía de Génesis, mis hermanos, nos empieza a hablar acerca de que va a haber enemistad entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Y la enemistad entre la simiente del hombre y de la mujer, está diciendo que la serpiente va a tener descendencia. Y esta descendencia es el pecado y es, mis hermanos, las personas que viven en pecado. Si vemos nosotros en en Efesios 2, capítulo 2 dice, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquellos, dice, que están, ¿no es cierto?, gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Está hablando del enemigo, de Satanás, del diablo, y el diablo, ¿no es cierto?, tiene a sus hijos de desobediencia. La humanidad que está en desobediencia con Dios, que está lejos de Dios, que está en enemistad con Dios. Esa es la descendencia de esta serpiente. Pero esta descendencia, mis hermanos, no se refiere a la vida, sino que se refiere a la muerte. Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces esta descendencia es una descendencia de muerte. Lo primero, mis hermanos, que nosotros debemos entender de esta profecía y de lo que nos explica Efesios, es que la humanidad cayó en pecado. Y cuando nosotros hablamos de que la humanidad cayó en pecado, se refiere a que toda la humanidad ha pecado delante de Dios. Y esta humanidad, ¿no es cierto?, no está exenta de nosotros, ¿no es cierto? No somos nosotros como iglesia y la humanidad, sino que nosotros somos parte de esta humanidad. Somos parte de aquellos, ¿no es cierto?, que hemos pecado. La misma Biblia dice, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos, y yo siempre doy este ejemplo, a dos pequeños, ¿no es cierto? Los niños muchas veces, sin que nadie les haya enseñado, son egoístas. Aunque no hayan recibido jamás un ejemplo de egoísmo, los niños, por ejemplo, tienden a ser egoístas. Tienen dos juguetes y hay otro niño que quiere usar el juguete del otro y el otro se lo quita y se deja a los dos para que no compartirlo con el otro. Y hay que enseñarle a compartir. Es porque, de alguna forma, mis hermanos, la humanidad, ¿no es cierto?, ha caído y está sumergido en el pecado. Y le doy ejemplo de los niños porque podríamos pensar que generalmente los niños están exentos de los pecados, pero no es así.
Cuando los niños van teniendo conciencia, ¿no es cierto?, van entendiendo, ¿no es cierto?, y van decidiendo lamentablemente pecar, porque a todos nos ha pasado. Entonces la humanidad es pecadora. Es lo primero que nosotros debemos entender para nuestra propia identidad. Mirémonos a nosotros mismos. Y debemos reconocer que somos pecadores. Aunque nosotros nos miremos y sepamos que estamos buscando a Dios, que estamos en un culto para conocer más a Dios, para estar en la presencia de Dios, debemos reconocer que somos pecadores, que pecamos delante de Dios. Que alguna que otra vez hemos mentido, que alguna que otra vez hemos pensado mal de alguna persona, hemos tenido malas intenciones o malos deseos, hemos tal vez tenido envidia, hemos tenido codicia, tal vez hemos tenido contienda con otras personas, y podríamos mencionar un montón de pecados, ¿ya?, que podemos nosotros tener cada día. El orgullo, por ejemplo, el egoísmo, la falta, ¿no es cierto?, de empatía hacia el otro, muchas cosas para nosotros son pecados, y que lamentablemente tenemos que no quiero decir convivir, pero tenemos que lidiar con esta condición en nuestras vidas. Es lo primero que nosotros debemos entender para reconocer nuestra identidad. Somos pecadores. Todos los que estamos acá, seamos ya adultos, ¿no es cierto?, adultos mayores, adultos jóvenes, adolescentes, preadolescentes, niños, somos pecadores. Ese es lo primero, ¿no es cierto?, con respecto a nuestra identidad. Pero ¿qué nos dice luego el texto? ¿Qué nos dice, ¿no es cierto?, la profecía de Génesis, ¿no es cierto? Va a haber, no simplemente que existe una descendencia de esta serpiente, sino que existe una descendencia de la mujer. Y cuando se habla de esta descendencia de la mujer, mis hermanos, se está refiriendo principalmente a la descendencia que Dios produce, ¿ya? Una de las descendencias del pecado, y cuando hablo de la descendencia de la serpiente, no me refiero que las personas nazcan y estas personas que pecan son la descendencia de la serpiente, sino que porque pecamos, ¿no es cierto?, o los que pecan son la descendencia de la serpiente. Pero el hecho de que tengamos vida, que hayamos nacido, que estemos en esta tierra y seamos parte de la creación de Dios, habla de que existe una descendencia de la mujer. Dios permite la descendencia del hombre. Cuando la Biblia dice sojuzgar y llenar la tierra, está refiriéndose a que Dios ha permitido que el hombre tenga descendencia, y en este caso está hablando de la mujer. Pero esta descendencia es especial, mis hermanos, porque no solo está tratando, ¿no es cierto?, el hecho de que tengamos vida, sino que de reconocer que esta vida viene de parte de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, es que podemos decir, ¿no es cierto?, que hay enemistad entre la descendencia del hombre y la descendencia la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Porque la vida, ¿no es cierto?, no se mezcla con la muerte, y no me refiero a la muerte de morir natural, porque todos vamos a morir, se refiere a esta muerte espiritual, que claramente vino, ¿no es cierto?, y trajo la muerte terrenal, pero me estoy refiriendo más a la muerte espiritual, a estar lejos del Señor, a que si nosotros, ¿no es cierto?, estamos lejos del Señor hasta la muerte, vamos a ir al infierno. Estamos muertos espiritualmente aquellos que pecamos. Entonces hay una enemistad entre la vida que Dios da, que es esta descendencia, y esta descendencia de la serpiente. El hombre que peca está en conflicto con Dios. El hombre que peca está en conflicto con Dios. El hombre que peca es enemigo de Dios.
Es por eso que existe esta enemistad, mis hermanos, entre las descendencias. Quizás pudiese ser un poco complejo de entender, pero por eso se llama, ¿no es cierto? Y dice, opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto está en el Filipenses, el verso 3. Éramos hijos de ira. No hijos de ira porque nosotros estuviéramos airados, sino que nuestra desobediencia producía la ira de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tenemos que ver nuestra identidad, primero necesitamos saber que somos pecadores. Pero a la vez nosotros debemos entender que si tenemos esta vida es porque Dios la ha dado. Y esta vida está en conflicto con el pecado que nosotros cometemos. Ahora, esta vida no termina en esta vida natural que nosotros tenemos. Esta vida no termina, ¿no es cierto? No es que vivimos, ¿no es cierto? Como se dice en biología, ¿no es cierto? Nacemos, crecemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Nacemos, ¿no es cierto? Nos desarrollamos y morimos, sino que esta vida tiene algo más. El Señor nos ha dado algo más que simplemente esta vida natural. Y es por eso que Génesis, ¿no es cierto?, el verso 15 nos dice, y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando hablamos de esta parte, mis hermanos, quiero decirles que la simiente de la mujer no es simplemente las personas nacidas, sino que Dios mismo nace y se hace hombre a través de la simiente de una mujer. Jesús nace en esta tierra a través de María. Jesús mismo es la simiente, es la descendencia de lo que Dios ha producido en la mujer. Y dice que esta simiente, que este Jesús, va a pisar a la serpiente desde su cabeza. Lo va a derrotar, eso quiere decir. Pero la serpiente dice que le muerde el talón, le hiere el calcañar. En otras palabras, el diablo, por decirlo de alguna forma, produce o hace que Jesús muera. Cuando nosotros leemos este texto, esta profecía, la profecía al fin y al cabo está hablando de una profecía de Jesús, donde Jesús derrota a la serpiente que vendría siendo el diablo, y la serpiente también le hiera el calcañar, que está reflejando o profetizando la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, mis hermanos, esta profecía, si nosotros la vemos, entonces tendremos que explicar qué significa lo que Jesús ha hecho, qué significa esta simiente que pisa la cabeza de la serpiente, pero que esta serpiente le muerde el calcañar, ¿no es cierto? El verso después 5 en adelante, bueno, del 4 en adelante dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa que Dios nos da vida juntamente con Cristo? Pasa esto justamente explicando lo que significa la profecía. Que Jesús pise la cabeza de la serpiente, que la descendencia pise la cabeza de la serpiente, significa que Jesús ha vencido a Satanás. Si bien Satanás, ¿no es cierto?, o pensó que había, ¿no es cierto?, le había ganado
a Dios matando a Jesús, nosotros sabemos que la Biblia nos dice que Jesús se entregó a la muerte por nosotros. Entonces, esta victoria, mis hermanos, de la muerte, ¿no es cierto? Y este desenlace finaliza no en la muerte simplemente de Jesús, sino que en la resurrección de Jesús. Y cuando Jesús muere, muere por nuestros pecados, para darnos vida. Es por eso que el texto 5 dice, y aunque nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando el verso 6 en presente. Dice, juntamente nos resucitó y nos ha dado lugares celestiales. En presente, en el momento en el que Jesús muere por nosotros y resucita, aquellos que le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Señor nos da vida. No nos va a dar vida después, cuando Él venga. Es ahora que nos ha dado vida eterna. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Ahora, cuando aceptamos a Jesús, Él nos resucita, tenemos nueva vida, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No está hablando de presente, o incluso acá de pasado, nos hizo sentarnos. ¿Qué significa esto? Si todavía no estamos en el cielo. Significa que el Señor ahora nos ha dado también vida espiritual. Estamos sentados en lugares celestes, significa que en nosotros ahora hay vida, hay una relación con el Señor y existe en nosotros una vida espiritual. Estamos muertos espiritualmente y ahora estamos vivos espiritualmente. Tenemos un lugar en todo el ámbito celestial. En nosotros vive el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, y regresamos al tema de nuestra identidad, debemos también entender entonces que el Señor nos ha dado vida. Primeramente, debíamos entender que somos pecadores. Luego, que el Señor nos había dado vida. Nacemos en esta tierra. Tenemos vida natural. Pero ahora debemos entender que tenemos vida celestial, vida espiritual. Espérenme un poco. Estaba cerrando la ventana para que no se escuchara tanto afuera. Entonces, mis hermanos, si nosotros entendemos estos puntos, a nosotros se nos debiese aclarar un poco el tema de nuestra identidad. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos esta vida espiritual? El texto 7 en adelante nos dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La forma en que el Señor nos da esta vida eterna es por la fe y no por obras. Nada que nosotros hagamos, nada, aunque obedezcamos al pie de la letra toda la Biblia, eso no nos va a hacer salvos. Eso no nos va a dar reconciliación con Dios. Eso no va a hacer que nosotros vayamos al cielo. Aunque pensemos que somos las mejores personas del mundo, aunque pensemos que somos mejores que los demás, nada de eso nos va a hacer hijos de Dios. Nos va a hacer salvos. Dice,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando hablamos de gracia, hablamos de un regalo, de algo inmerecido que el Señor nos da. Entonces, por creer en Jesucristo y en lo que Él hizo, que es la fe, el Señor gratuitamente nos da un regalo que no nos merecemos, que es la salvación. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo. No es por nosotros, no por lo que hacemos, sino que es un regalo de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mis hermanos, si usted en este momento sabe que ha aceptado a Jesucristo, sabe que es hijo de Dios, que tiene la salvación, debe entender que es por la fe y no por lo que usted ha hecho ni pueda hacer. Y si no es por obras y es por gracia, entonces significa que nada tampoco de lo que usted puede hacer le puede quitar la salvación, porque no es por obras. Y esto nos lleva a un punto crucial, mis hermanos. Esto quiere decir que una persona que es cristiana es o no es cristiana. Así de simple. No hay buenos cristianos o malos cristianos. No hay cristianos que puedan perder la salvación o cristianos que no puedan perder la salvación. Hay gente que se ha convertido al Señor y vive para el Señor, reconociendo también, ¿no es cierto?, que somos pecadores, pero que vamos pidiéndole perdón al Señor y mejorando cada día y siguiendo al Señor. Y gente que simplemente no ha querido aceptar al Señor de verdad y piensa que le conoce, pero no le conoce. Y sigue viviendo para sus deleites, para su propia vida y no para el Señor. Existen cristianos y no cristianos. Cristianos que van a ir al cielo y no cristianos que no van a ir al cielo. Nuestra identidad, mis hermanos, tiene que estar segura en Cristo. Fuimos pecadores o somos pecadores, pero el Señor un día nos perdonó, nos dio libertad. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Reconocemos que Él también nos ha dado esta vida natural. Estas cosas, mis hermanos, tienen que moldear en este momento, en lo espiritual, nuestra identidad. Yo puedo decir, ¿no es cierto?, soy pastor. Pero cuando alguien me dice, hermano, y después me dicen, perdón, pastor, porque no me dijo pastor en vez de hermano, quizás pudiese haber algún pastor o alguna persona que se enojara porque no le dicen pastor y le dicen hermano. Como si el ser hermanos estuviera en una categoría más baja que el tener un ministerio como pastor. Mis hermanos, el privilegio más grande que nosotros tenemos es ser hijos de Dios. Después, por gracia también, el Señor nos permite predicar, nos permite ser pastores, algunos misioneros, a otros, ¿no es cierto?, evangelistas tal vez, y de acuerdo al don que tengamos, ¿no es cierto?, por gracia podemos servirle así. Pero primero somos hijos de Dios, primero somos hermanos, hijos de un mismo Padre. ¡Qué privilegio! Esa es nuestra primera identidad. Fuimos pecadores. Reconocemos que tenemos vida, que el Señor nos ha dado esta vida natural, pero reconocemos que el Señor nos ha dado esta vida espiritual. Eso es lo que nosotros debemos tener claro para nuestra identidad. Y si nosotros queremos afectar la vida de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, esto lo debemos tener claro para también saber transmitirlo. No se trata si la persona va más o menos a la iglesia. Una persona puede ir toda la vida a la iglesia, puede estar toda la vida escuchando predicaciones, alabando, cantando canciones cristianas, pero si no ha aceptado a Jesús por fe, no es un hijo de Dios. Así que no nos conformemos simplemente con que alguien se acerque un poco a la iglesia o que le pidan una oración, sino que cada día oremos
para que las personas acepten a Jesús de todo corazón y sus vidas sean transformadas. No nos esforcemos para que las personas simplemente vayan a la iglesia. Ese es el fruto de que alguien ha aceptado a Jesús. No es, ¿no es cierto?, primero que vaya a la iglesia para ver si acepta al Señor. Claro que el Señor puede usar eso, pero nosotros no nos debemos conformar. Debemos simplemente darnos cuenta que el Señor, ¿no es cierto?, nos permite aceptarle y tener esta vida eterna y ser hijos de Dios, nuestra identidad. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que empecemos, ¿no es cierto?, a entender cada una de estas verdades, y esta es una doctrina bíblica, la doctrina de la salvación por gracia. Amén, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias, porque aún siendo pecadores, usted, Señor, nos vio y nos dio vida, Padre Santo, a través de Jesucristo. Reconocemos que usted nos da todas las cosas y que esta salvación es por gracia, para que, Señor, no nos gloriemos a través de nuestras obras, Señor, reconociendo que es un don suyo. Gracias por todo, Señor. Le adoramos y le bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias, pastor, por el mensaje esta mañana. Le damos gracias al Señor, ¿no es cierto?, porque lo hace meditar su palabra. Y gracias, pastor, porque el Señor lo sigue usando. No sé si estaba mi hermana Sofía por ahí. Sí, está mi hermano. Hermanita Sofía, después que cantemos la última alabanza, usted lo puede pedir de la oración, por favor. Hermana Delfina. Amén. Después... Vamos a cantar la última alabanza para la gloria del Señor. Porque con esta alabanza nos dice que debemos confiar solamente en el Señor, dice. Amén. Dice así. Puedo confiar en el Señor, que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. El sol llegará a oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, que en su mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Amén. Hermana Sofía, que el Señor le bendiga. Amén. Señor nuestro Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú, desde que amanecemos, Señor Jesús, estamos viendo la gracia de ti, Señor, de ver un nuevo día, de ver todo lo que tú nos ofreces diariamente, Padre Celestial, para tus hijos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos acompañas, nos guardas, nos cuidas, nos proteges, Padre Celestial. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo, Padre Celestial, el Pastor, que nos ha dado tu palabra, mi Dios. Que lo pongamos en práctica, Señor, y podamos ser cada día mejores y que podamos agradarte a ti, Señor, y hacer las cosas correctamente, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por todo. Bendice a nuestros hermanos, Señor, y bendice esta semana que viene por delante, Padre. Sigue guardándonos, sigue acompañándonos, Señor. Y te pedimos también, Señor Jesús, que tú bendigas a las personas, a los médicos, Señor, que siguen batallando con esta enfermedad, Señor. Que tú puedas seguir dándole fuerza, Señor Jesús, e inteligencia para poder y seguir guardándonos, Padre Celestial.
Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermana Sofía. Pastor, puede pasar adelante para dar el término. Gracias, mis hermanos. Mi hermano Hernán tiene un pequeño aviso antes que finalicemos. Ya. El aviso, hermanos, que si depositan en la cuenta de la iglesia el diezmo, que me manden un aviso, un WhatsApp a mi número, diciendo deposité esto o mandando el voucher como una fotografía, porque hay un diezmo del mes pasado que no sé qué lo envió. Por eso es todo. Eso es todo, hermano. Gracias, mi hermano Hernán. Bueno, no es cierto recordar que nosotros seguimos recibiendo diezmos, ofrendas para el trabajo y la obra del Señor. Así que, mis hermanos, vamos a solicitar, ¿no es cierto?, que puedan desbloquear sus micrófonos para ya ir despidiéndonos. Muchas bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Chao. Hola a todos, saludos. Gracias por participar. No lo había visto, mi hermana Carmen. Bendición, hermano. Guillermina. Saludos, mis hermanos. Saludos a todos. Que el Señor les bendiga. Liliana, Amén. Hermanos. mi hermana Loreto. Bendición. Tengan una bonita semana. Mira, hermano Raúl. Gracias por todo. Hasta la próxima. Señor les bendiga.